Juan Antonio Felpa era de talante tranquilo, pero resolvió asegurarse el sueño de la noche previa a la del día del partido con medio somnífero porque estaba inquieto, y no le faltaba razón. El hábito lo despertó a las 7 de la mañana e instantáneamente un cosquilleo nervioso en el estómago le anunció que era domingo, día de fútbol, y decidió quedarse un poco más en la cama a pensar en el partido. Consumió varios minutos parando penaltis en idénticas versiones. Era su sueño favorito, su fantasía recurrente. 0-0 faltando un minuto y penal en contra. Silencio, expectante, miradas de ojos grandes, intuición exacta, y él en el aire abrazado a la pelota, y otra vez él en el suelo sintiéndose dueño de los aplausos, responsable de la catástrofe diminuta que sufrían las emociones de cientos de aficionados. 0-0 final. A veces imaginaba lo mismo con ventaja de 1-0 para su equipo, pero esa historia le gustaba menos porque tenía que repartir la gloria con el compañero que había marcado el gol. A Juan Antonio Felpa, obrero de Fábricas Unidas y portero de Sportivo Atlético Club, se le dibujaba una sonrisa estúpida cuando paraba penales mentalmente, aunque él no se daba cuenta. Se acordó del tiempo con la preocupación de un agricultor. Saltó de la cama y se fue hasta la puerta rogando que no lloviera. Aquel 16 de septiembre de 1964, la primavera se había adelantado 5 días al calendario. Era una mañana irreprochable. Ese sol que invitaba a vivir le recordó la enfermedad de su padre. Hubiera dicho él. Luego pasaría a visitarlo para hacerle olvidar por un rato la tristeza de perderse el clásico. Entró a la humilde cocina a tomarse un té, como era su costumbre dominguera, sin poder sacarse el partido de la cabeza. Clavó la vista en un póster arrugado de Amadeo Carrizo, que había pegado años atrás en la pared. Sin haberlo visto nunca jugar, había sido siempre hincha del River Plate. Buenos Aires estaba a muchos kilómetros y a muchos pesos de distancia, pero él idealizaba la trayectoria del equipo capitalino y la de su portero legendario a través de la radio y de la revista El Gráfico. Como admirar es identificarse, Felpa se sentía el Carrizo del pueblo, le emulaba algunos gestos y hasta había conseguido una gorra a cuadros parecida a la que el portero riverplatense usaba para defenderse del sol. «Grande, maestro», le murmuró Juan Antonio a la foto de Amadeo en el preciso instante que su mujer, con ojos todavía dormilones, entraba a la cocina. «Habla solo». No, pensaba. Recibió el beso cariñoso y joven de Mercedes y los dos hablaron durante largo rato de simples cosas suyas. Juntos escucharon a Johnny Lombard anunciando el partido. A las 5 de la tarde, en el campo comunal esportivo y argentino de Las Parejas, se juegan el título de liga en el partido más esperado del año. Esa voz emotiva que paseaba en un coche lento y que era ampliada por dos grandes altavoces ubicados sobre el techo, lograba que Felpa se sintiera importante. Piel de gallina se le ponía. Todavía faltaban 5 partidos para que terminara el campeonato y los dos equipos que dividían el pueblo, los celestes del Argentino y los verdirrojos del Sportivo, compartían el primer puesto de la Liga Cañadense de Fútbol. Esa tarde ponían el honor y la vergüenza en juego para definir de una vez por todas quién era quién en la liga. Desde hacía una semana no se hablaba de otra cosa. Circulaban las apuestas, se espesaban las bromas y los más impacientes ya se habían cruzado algún puñetazo.
Estaba clarito en el ambiente que lo que se jugaba era el clásico más importante de los últimos tiempos. ¿Qué tal en la fábrica?, preguntó Mercedes. Y esta semana ya sabés, los muchachos me volvieron loco. Orgulloso, Juan Antonio le contó a su mujer, entre otras cosas, que el patrón, palmeándole la espalda, le había dicho: Juan, el domingo te tenés que portar, ¿eh? Felpa era un buen tipo, de 26 años, casado, no hacía mucho tiempo y con un niño de meses, de gustos sencillos, querido y popular. Era de esa clase de hombres que teniendo poco no necesitan más. Se vistió con ropa de domingo, revisó la bolsa de deportes, olió con ganas y sin ruidos la habitación del hijo dormido y se despidió de su mujer sin mucha ceremonia. En el sanatorio San Luis, sentado en la cama donde convalecía su padre de una operación estomacal, recibió con paciencia consejos futbolísticos. Recordaron aquel día que habían ido a cazar y Juan Antonio, con 10 años, salió corriendo y se tiró de panza sobre una liebre a la que el padre había apuntado y pretendía disparar con su vieja escopeta. La liebre se escapó y el imprudente proyecto de guardameta, que vivía abalanzándose sobre cualquier cosa, recibió una paliza de la que no se olvidaría nunca más. En esa época le empezaron a llamar Gato. Su padre, hombre de carácter fuerte, que amaba al Sportivo con la misma intensidad con que odiaba al argentino, nunca estuvo de acuerdo con que su hijo fuera portero. Y no solo porque le espantaba las liebres, sino porque siempre había pensado que los arqueros eran medio imbéciles. Pero quería tanto a su único hijo que mudó el prejuicio y terminó mirando los partidos desde detrás de la portería, aunque era más lo que molestaba con sus gritos que lo que respaldaba. En la cama del sanatorio, don Jesús Eladio Felpa se sentía mejor, pero no poder ver ese clásico lo tenía algo excitado. Iba a tener que conformarse con abrir las ventanas de su habitación para interpretar los gritos que llegaran desde la cancha. A 200 metros de distancia era capaz de identificar, aguzando el oído, las jugadas peligrosas, el equipo que dominaba y, sin dudar, a qué equipo pertenecía el gol que se gritaba. 35 años viendo al Sportivo le habían enseñado mucho. Su pobre mujer tenía que soportar en silencio el relato aproximado que don Jesús hacía de las jugadas. Juan Antonio se fue a la sede del club llevándose una última recomendación paterna: métanle 5 goles, así no hablan nunca más. En el camino volvió a fabricar un penal en la cabeza. Siempre se tiraba hacia la derecha y apresaba entre sus manos el balón que llegaba a media altura. La esperanza es el sueño de los despiertos, escuchó un día. En la sede encontró más gente que nunca y un clima prebélico. Las manos se le posaban en los hombros como mariposas brutas y contestó con una sonrisa a los comentarios de siempre. No te preocupes, que hoy ni se acercan. A las 5 cerrarán las persianas, ¿eh? ¿A quién le ganaron esos? Llegó a la tranquilidad del restaurante y saludó a sus compañeros. La mayoría de pueblos y ciudades cercanas, a los que no veía desde el domingo pasado. Eran buena gente, pero él envidiaba la capacidad que tenía el argentino para formar jugadores del pueblo. El Tano Perazzi lo explicaba bien. Los del pueblo juegan por la camiseta y los de afuera juegan por la plata. Pero siempre había sido así, y la verdad, mucha plata no había.
Comieron carne asada con ensalada y después la bruja Mirage, exjugador y en aquel momento entrenador, dio la alineación y dijo las 4 tonterías de siempre con tono de haber inventado el fútbol. Los Felpa, padre e hijo, no lo tragaban porque nunca había defendido el fútbol local. Cuanto de más lejos le traían los jugadores, más contento estaba. Además jugaba sin wines y tácticamente se equivocaba mucho. Los dos solían acordarse del día en que el negro Moyano los saludó a los gritos en la mitad del bar Victoria. ¿Cómo te va, embrague? ¿Por qué embrague?, preguntó el entrenador con poca prudencia. Porque primero metés la pata y después hacés los cambios, le soltó el negro para que se riera todo el mundo. ¿Cómo sufrió el odio Mirage esa vez? Los jugadores decidieron irse para la cancha distribuidos en 4 coches particulares de directivos de la comisión de fútbol. Salieron por la puerta trasera para no darle oportunidad a los pesados. En el vestuario empezaron a respirar el clima del partido. Ahí adentro olía a fútbol. El partido estaba cerca y afuera crecía el ruido. Apretados por los nervios se vistieron, se masajearon e hicieron movimientos de calentamiento como si se tratara de un ritual. El gato Felpa, en un rincón solo, movía los brazos y de vez en vez tiraba algún golpe al aire como los boxeadores. Se ponía rodilleras y unos pantalones cortos acolchados en las caderas para amortiguar los golpes de las caídas. No usaba guantes ni entendía cómo se podía atajar con ellos. Si alguien se lo preguntaba, había aprendido una frase que le gustaba repetir: me quitan sensibilidad. Los hierros entre los que trabajaba durante la semana habían modelado manos fuertes y a él le gustaba sentir la pelota entre sus dedos. El equipo, como era su costumbre, hizo un corro y todos encimaron las manos sobre las del capitán para dar 3 gritos de guerra que contribuirán a darles confianza y hacerlos sentir más juntos. De rebote, también valía para asustar a los del vestuario contiguo. Se fueron para el túnel con música de tacos de cuero sobre el suelo y cuidando de no resbalarse en el cemento. Cuando asomaron la cabeza, estalló la mitad roja-verde del campo. Los celestes ocupaban el lado opuesto y homenajearon a sus jugadores 3 minutos después. Ahí estaba todo el pueblo. Era día grande, de esos que dejaban hablando al pueblo durante semanas. Banderas, papeles picados, bombos, matracas gigantes, cantos. No faltaba nada. El sermón arbitral fue breve: a jugar y a callar, dijo a los capitanes en el centro del campo antes de sortear las porterías. El griterío de la gente y la emotividad de lo que estaba en juego dignificó en parte el fútbol pobre que se jugó en la primera mitad. Los dos equipos trataban de aprovechar el descuido del adversario, pero, eso sí, sin descuidarse. Se tenían miedo y estaban tensos. Y eso, procesado futbolísticamente, da como resultado un partido trabado e impreciso. Acertó don Jesús Eladio Felpa en el sanatorio cuando le resumió el primer tiempo a su mujer. Partido malo, vieja, ni ocasiones de gol crearon. Se jugó mal, es cierto, pero se jugó en serio. Las piernas se metían fuertes y entre los jugadores se escucharon palabras duras. El segundo tiempo pareció un poco más abierto, pero pisaron poco las áreas. Los dos equipos malograron alguna oportunidad,
pero no fueron fruto de balones claros, sino de rebotes afortunados o de errores cometidos por piernas cansadas. Pero de un clásico de pueblo nadie se va antes de tiempo. Certero otra vez don Jesús le advirtió a su paciente mujer, faltando unos 15 minutos, que todavía podía pasar cualquier cosa. En ese segundo tiempo, Juan Antonio se calzó la gorra porque el sol estaba bajo y pegaba de frente. Sus pocas intervenciones las había resuelto con sobriedad, salvo aquella pelota que llegó con Bada y despejó por encima del travesaño tirándose para atrás. Una parada más espectacular que difícil. Desde atrás dio órdenes, animó a sus compañeros y en ningún momento perdió la concentración, hasta el momento de la jugada que nunca más olvidarían quienes estaban ahí. El partido no se había dado para que él se luciera. Faltaban 4 minutos para el final cuando el gringo Santoni, siempre tan apresurado, despejó al córner sin necesidad. Había llegado ese momento en el cual los menos interesados miraban el reloj con ganas de que aquello terminara de una vez. Los borrachos hablaban solos y los fanáticos estaban trepados a las vallas totalmente desencajados. El córner venía fuerte y el gato Felpa, todo hay que decirlo, dudó en la salida y se quedó a mitad de camino. El oso Antuña, defensor central del argentino, no necesitó saltar para cabecear seco al ángulo cruzado. El enano Zárate, que con esa altura no podía marcar a nadie por arriba y que en los córneres era el encargado de cuidar el primer palo, supo instintivamente que con la cabeza jamás podía llegar a esa pelota y la despejó de un manotazo. ¡Penal! Aquello calentó a los indiferentes, congeló a los fanáticos y hasta cayó a los borrachos. El lado celeste de la cancha se puso de fiesta y la gente del Sportivo esperaba, inmóvil y muda, a que los dioses del fútbol les dieran una mano. Todo lo que estaba pasando se parecía mucho a la fantasía de Juan Antonio Felpa. El sol del otro lado de la cancha se había caído detrás de los cipreses y Felpa, parado en el centro de la línea de meta, se quitó la gorra muy resuelto y la tiró adentro de la portería. Sintió un frescor agradable en la cabeza sudada y quizás por eso experimentó la fe de los héroes. A 11 metros de distancia, el Befo Nieva ya estaba frente a la pelota. Se cruzaron una mirada huidiza, medio cómplice y medio asesina. Juan Antonio Felpa flexionó levemente las rodillas y con los ojos fijos en el lanzador, escuchó la orden del árbitro. Ya tenía la decisión tomada. Cuando el Beto golpeó la pelota, Felpa ya volaba en la dirección del sueño. Al lado del palo derecho, se abrazó a la pelota en el aire y antes de caer al suelo sintió, como un relámpago, la alegría más grande de su vida. Ahora era la mitad rojo-verde del campo la que se había puesto de fiesta al grito de «¡Felpa! ¡Felpa! ¡Felpa!». Yo no sé lo que le pasó en ese momento, porque en 25 años nadie logró hablar con él del tema sin que se enfadara, pero para mí que esos gritos lo confundieron y eso lo llevó a tomar el camino más absurdo de su vida. Lo cierto es que se levantó del suelo endiosado y queriendo prolongar ese momento mágico, cometió el error de ir a buscar la gorra adentro del arco con la pelota debajo del brazo. El árbitro dudó antes de dar el gol y el campo entero tardó en echarse las manos a la cabeza entre eufóricas risas celestes
y sorprendidos lamentos verdirrojos. El extraño coro de murmullos que quedó flotando en el ambiente desconcertó a don Jesús Eladio Felpa, que había sufrido con el penal. Hay que reconocer que fue justo, vieja, y se había alegrado con el paradón. Intuyó que algo malo había pasado, y con una mínima esperanza de haberse equivocado, miró a su santa mujer y le comentó entre triste y preocupado: «Vieja, creo que tu hijo la cagó». ¡Qué cuento! ¡Qué grande! Jorge Valdano, jugador campeón del mundo, gran entrenador y enorme escritor. Por primera vez nos visita aquí en Qué Grande en Radio Quimunche. ¡Qué cuento! Creo, vieja, que tu hijo la cagó, de Jorge Valdano.